Bienvenido a Videonauta. En este video pues quiero discutir contigo una pregunta. Es una pregunta muy sencillita. Esta pregunta ¿es indispensable aprender a leer una partitura? Y pues, para que no pierdas tu tiempo en este video, la respuesta es no. Definitivamente no es indispensable aprender a leer una partitura. Sin embargo, a partir de aquí podemos plantear pues algunas preguntas más, por ejemplo. ¿Y sirve de algo aprender a leer la partitura? La respuesta es sí. Evidentemente que sí es útil aprender a leer una partitura, pero contrario a esto también podríamos plantear la pregunta: ¿y me pierdo de algo si yo no aprendo a leer una partitura? La respuesta también es sí, pero probablemente no sea así como que hay una tremenda pérdida. ¿Gano algo entonces si aprendo a leer una partitura? Como ya lo habíamos comentado, evidentemente que sí se gana algo por aprender a leer una partitura. Sin embargo, también sí me gustaría aclarar que saber leer o no la partitura no te hace ni más ni menos músico. Que tú sepas leer una partitura no te hace mejor músico. Que tú no sepas leer una partitura tampoco te hace peor o menos músico. Así como saber leer no te hace una mejor persona, o que no sepas leer también te hace menos persona que los demás. Eso no ocurre. De igual modo es con la partitura. Lo que sí es cierto, si tú no sabes leer, y me estoy refiriendo a las letras, a nuestro idioma, si tú no sabes leer, pues en cierto modo tu mundo es un poquito más reducido. Y entonces si tú aprendes a leer, no vas a ser más persona que los demás, pero pues tus oportunidades sí se amplían. El mundo donde tú estás sí se hace un poquito más grande. Entonces, de igual modo, haciendo una analogía con la partitura, pues que tú aprendas a leer una partitura no te va a hacer un mejor músico, pero sí va a ampliar tu panorama musical si tú sabes cómo interpretar una partitura. Ahora, ¿podemos hablar sin saber leer? Para nosotros poder hablar no necesitamos saber leer. De igual modo, para poder interpretar un instrumento, para tocar, yo no necesito saber leer una partitura. Yo puedo tocar perfectamente sin saber leer una partitura. Lo cual me lleva al asunto del talento. Efectivamente, existen personas para las cuales la interpretación se facilita, porque tienen un talento. Sin embargo, este talento, que es un don, una facilidad que tienes para hacer tal o cual cosa, en este caso hablando de la música, pues si no lo cultivas se marchita. Así que este talento pues también hay que invertirle, hay que trabajar. Y el trabajo que tú inviertes en tu talento te va dando experiencia. Esto me lleva a comentarte el caso Beatle. En los años 90 aproximadamente, por ahí, se hizo un oratorio en Liverpool y desde luego invitaron a Sir James Paul McCartney, que en ese momento pues era uno de los músicos vivos más reconocido. Y fue en ese momento cuando nos enteramos que resulta que Paul McCartney no sabía leer una partitura. Entonces, imagina este detalle, ¿no? Tienes uno de los músicos más reconocidos a nivel mundial, más influyente en la música, que no sabe leer una partitura. Y entonces esto va al punto que yo decía: saber leer una partitura no te hace mejor músico, no saber leer una partitura tampoco te hace menos músico. Tenemos este caso, uno de los músicos más influyentes que no sabe leer una partitura. Sin embargo, después de ese oratorio, Paul McCartney aprendió a leer la partitura. Incluso después, ya cuando él supo leer una partitura, nos entregó trabajos orquestales. Ya hizo algunos álbums con música orquestal, por ejemplo. Ahora, si Paul McCartney no sabía leer una partitura, ¿por qué era tan bueno? Esto me regresa a lo que yo comentaba antes. Efectivamente, yo creo que eso muy pocas personas discutirán el hecho de que los 4 de Liverpool eran unos jóvenes tremendamente talentosos. Yo creo que pocas personas discutirán este punto. Pero también es cierto que ellos trabajaron muchísimo. Hay que recordar que fueron un grupo de acompañamiento y tocaban todos los días. Todos los días ellos tocaban e interpretaban música de muchos tipos distintos, de muchos géneros diferentes, incluso de muchos países diferentes y también en muchos idiomas diferentes. Como anécdota,
para una de sus primeras sesiones de grabación, ellos interpretaron el tema de Bésame Mucho de Consuelito Velázquez, por ejemplo. Entonces eso nos dice que efectivamente ellos tenían un bagaje musical tremendamente amplio. Entonces ellos tenían mucha experiencia musical, porque habían trabajado muchísimo. Y esta práctica fue lo que les dio un tremendo conocimiento armónico. Probablemente ellos no sabían cómo se llamaban las modulaciones, los intervalos, el contrapunto. Sin embargo, al interpretar tantas canciones, ellos se dieron cuenta de estos detallitos, de cuáles eran las armonías que funcionaban, de cuáles eran los pequeños truquillos que hacían que una canción funcionara. Y entonces, a base de tanto tocar, ellos fueron absorbiendo todas estas características musicales que después plasmarían en su propia música. Entonces, no basta con tener talento, sino que también pues hay que cultivarlo, hay que trabajar mucho para que de este modo ganemos experiencia. Como ya lo comentaba, esto fue pues una de las cosas que permitió que Paul McCartney, hablando específicamente él de los Beatles, se convirtiera en uno de los músicos más influyentes del siglo XX. Por eso la sorpresa cuando llegamos al oratorio y nos enteramos que no sabía leer una partitura. Sin embargo, yo de repente pues sí me azora esta cuestión de decir, era uno de los músicos más influyentes del siglo XX y aún así, después del oratorio tuvo la sencillez de aprender a leer una partitura. Entonces, él, que probablemente no lo necesitaba, ya era un músico consagrado, tuvo esa sencillez, esa humildad para aprender a leer una partitura, me lleva a plantear la pregunta de bueno, ¿y por qué las personas no aprenden a leer una partitura? Yo creo que hay varias respuestas a esta pregunta. Probablemente una de ellas sea el temor. A la gente le da miedo aprender a leer una partitura, porque al igual que las matemáticas piensan que son muy difíciles, que leer una partitura es, dificilísimo. Esto se junta con mi siguiente respuesta, que sería que la partitura tiene un estigma de dificultad. Que dominar una partitura es tremendamente difícil, son muchos símbolos, son muchas cosas raras. Y justo esto nos lleva también pues al desconocimiento, al suponer de hecho que esto es muy complicado, que es muy difícil, que nada más es para los músicos serios, ni siquiera para los músicos de estudio, no para los músicos de orquesta, este desconocimiento. Y desde luego también pues hay personas que opinan que la partitura en realidad no sirve para nada. Entonces yo puedo suponer que estas son algunas de las razones por las que las personas deciden no aprender a leer una partitura, porque le tienen miedo, porque piensan que es tremendamente difícil, pues porque no saben la realidad de lo que es el lenguaje musical, porque en muchos casos piensan que pues en realidad no les va a aportar nada y que aprender a leer una partitura es completamente inútil. Yo puedo decir, para intentar contestar estas inquietudes, que no hay que tenerle miedo a la partitura. La partitura, créanme, lo que no es nada difícil, nada complicado. Básicamente una partitura nos da el indicio de dos cosas: qué nota hay que interpretar y por cuánto tiempo. Básicamente eso es lo que nos dice una partitura, esas dos cosas. De acuerdo al lugar que ocupe en el pentagrama, va a ser la nota que nosotros vamos a interpretar. Y según la figurita que se encuentra en ese pentagrama, va a ser el tiempo que nosotros tenemos que interpretar esa nota. Así de sencillo, esa es la partitura. Por algún momento yo estuve trabajando en una editorial que se dedicaba justo a revistas musicales, muy famosa esta revista. Y a mí me llamaba la atención pues todos los sistemas que la gente se inventa para no aprender a leer una partitura. Algunos de ellos se me antojaban incluso mucho más complicados que la propia partitura. Me encontré con que hay sistemas que utilizan letras, que utilizan números, e incluso utilizan colores, simbolitos. Entonces a mí se me antojaba, dije, bueno, es que inventarse me parece sí que es muy, ¿cómo decirlo? Muy creativo inventarse estos sistemas, pero algunos de ellos a mí se me antojaba que terminaban siendo más complicados que la propia partitura. También creo que hay algunos sistemas
que se complementan. Por ejemplo, la tablatura con la partitura se complementa bastante bien. También considero que hay algunas situaciones donde algunos de estos sistemas pueden aplicar bastante bien porque abrevian lo que una partitura presenta. Entonces, cosa de lo que yo diría es saber en qué momento y en qué situación podemos utilizar uno u otro. Ahora, contrario a esto, también me sugiere la pregunta: ¿por qué aprender a leer una partitura? Mi respuesta sería de entrada, porque es más sencillo de lo que la gente se imagina. Aprender a leer una partitura, a interpretarla, es muy fácil. Como ya lo decía, básicamente solamente hay que saber dos cosas: las notas de la escala y las figuras rítmicas, punto. ¿Por qué aprender a leer una partitura? Pues porque amplía tu conocimiento, tu panorama musical. Una persona puede llegar a tener un muy buen vocabulario aún sin saber leer, pero al igual que los Beatles, para tener ese vocabulario pues tiene que tener muchas conversaciones, y conversaciones con todo tipo de personas. Una manera, por así decirlo, más rápida, breve, un atajo para tener ese vocabulario, pues es leer. La lectura nos da muchísimo vocabulario. Entonces ahora, haciendo esta analogía con la música, sí, efectivamente hay muchas cosas que nosotros podemos aprender de la experiencia, sin duda. Pero también podemos de repente tomar ese atajo y esas mismas cosas aprenderlas desde una partitura. Justamente, aprovecho para comentar una anécdota que ya compartí en algún video anterior. En algún momento hubo un chico que me preguntó: oye, ¿y cuántas canciones te sabes? Entonces yo lo miré y le contesté: ninguna. Entonces el chico me miró con sorpresa, así de: oye, si yo he visto que tocas mucho, ¿cómo que no te sabes ninguna? Entonces ya le aclaré: sí, mira, de memoria yo no me sé ninguna, o me sé muy pocos temas realmente de memoria, pero si me pongo a leer, mira, yo interpreto casi cualquier cosa. Entonces ya me entendió cuál era la idea, que yo opino que hay que mediar las cosas. Es decir, a veces te vas a quedar corto si tocas solamente de oído, pero también no puedes depender siempre de una partitura. Entonces hay que mediar esas cosas. Por ejemplo, mi oído no es muy bueno, mi oído musical es muy trabajado, y a mí mis conocimientos de armonía me ayudan bastante. Y como ya lo comenté también en algún video, cuando yo llegué a este mundo popular de la música, la verdad es que sí batallé un poco, pero también me ayudó mucho a desarrollar el oído, me ayudó mucho a ganar y adquirir experiencia. Y de repente, justo como yo nunca me aferré por completo a la partitura, así de no, es que, porque yo conozco también personas que dicen: mira, es que así está escrito en la partitura y así entonces se tiene que interpretar y se tiene que respetar tal cual está en la partitura. Entonces yo nunca he sido así, ¿no? De hecho, a veces comento que rara vez yo he interpretado una partitura tal cual está escrita, ¿no? Siempre le cambio algo, le pongo, le quito, etcétera. Y luego están las otras personas, ¿no? Que decían: no, es que la partitura no sirve, olvídala, se tiene que hacer de este modo. Entonces yo siempre consideré que lo mejor era mediar entre una y otra cosa, y entonces afortunadamente eso me permitió moverme en distintos ámbitos musicales, ¿no? Desde estar en el escenario hasta encontrarme en estudio, tanto como músico de sesión como también en controles, e incluso haciendo ediciones precisamente musicales para libros que se iban a imprimir posteriormente. Lo cual me lleva al tercer punto: ¿por qué aprender a leer una partitura? Pues porque aprendiendo a leer una partitura puedes aprovechar mucho mejor todas las herramientas que están disponibles para los músicos. Por ejemplo, los programas computacionales para hacer música. Si tú sabes leer una partitura, les puedes sacar mejor provecho a estos programas. Entonces, pues yo creo que, si bien es cierto, si tú no aprendes a leer una partitura, pues probablemente no te pierdes de nada o de gran cosa. Pero al contrario, si aprendes a leer una partitura, pues probablemente sí haya mucho que tengas por ganar. Ahora, con este video, yo no estoy intentando convencer a nadie y decirle: mira, tienes que aprender a leer la partitura. Esa no es la intención de este video. La intención de este video simplemente es quitar ese estigma de que la partitura es tremendamente difícil, quitar el estigma
de que es completamente complicada la partitura, ¿no? En realidad es algo muy sencillo. Quitar también este estigma de que no, la partitura es solamente para los músicos serios, los músicos de conservatorio. No, la verdad es que no es cierto. O sea, cualquiera puede aprender a leer, ya sea para estar en tu habitación interpretando, ya sea también para irte a trabajar, amenizar en algún lugar, o incluso como expresión, escribir tus propias cosas. Entonces, de nueva cuenta, a saber leer una partitura pues no te va a hacer mejor. Si no la sabes leer, tampoco te hace peor. Lo único que yo opino es que si hay cosas por ganar por aprender a leer una partitura, y es que le pierdas el miedo, porque en general no es algo muy difícil, no es algo complicado. Entonces esa era la intención del video, discutir esta pregunta de, bueno, ¿y es indispensable aprender a leer una partitura? Y como ya lo vemos, la respuesta es no, no es indispensable. A nadie le hace realmente falta esto de leer una partitura, pero también no pierdes nada, te aprendes a leer una partitura y al contrario, como ya lo dije hace un momento, puedes ganar mucho. Entonces esa es la intención del video. Si esta información, como siempre lo comento, te resulta útil, agradecerlo es muy sencillo. Simplemente indica que este video te ha gustado y suscríbete a este canal. Y pues por lo pronto, yo me despido de ti, como siempre deseando que la pases muy, pero muy chévere.